El otro día platicaba con mi amiga Betty, que se dedica a hacer audios para animar a las personas a acercarse a Dios. Y platicaba con ella de que muchas veces recibimos mensajes genéricos. Cuando hablamos de cosas buenas, hablamos en genérico. La voluntad de Dios, ¿cómo se llama? La fe, etcétera, etcétera. Y simplemente hablamos muchas frases repetidas en las que no profundizamos y en las que no ponemos ejemplos. Sin embargo, cuando hablamos de las cosas malas, de las cosas incómodas, somos tan explícitos. Mira, a mí me sorprende cuando veo a las personas que hablan acerca de lo que llaman, y lo pongo entre comillas, sus enfermedades. Y tienen una capacidad de dar detalles como difícilmente podrían dar detalles de lo que Dios hace en sus vidas o de lo que Dios tiene planeado. ¿Se ha puesto a pensar en esto? Amados, buenos días, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarles. Y qué tremendo es esto, ¿no? Hay veces que somos especialistas y sobre todo desde la era del internet. Las personas tienen una capacidad de describir a tan profundo detalle y pueden hablar de sus experiencias malas de una manera tan explícita que sorprendería. Pero cuando hablan de Dios, dicen, ay, Dios es maravilloso, pero pocas personas se dedican a profundizar en qué onda. Mire, el otro día tuve la oportunidad, y lo voy a traer pronto a este espacio, con Omar Rodríguez, que cantó muchos años en este grupo, En Espíritu y en Verdad. Y nos juntamos a desayunar para ponernos al día. Y una de las cosas que más me fascinó y me llenó era cuando me decía, es que Dios me habló. Y cuando me dijo, Dios me habló, yo estaba esperando que siguiera adelante como normalmente pasa, y no, empezó a hacer un alto y empezó a describir no solamente la voz de Dios, sino el efecto de la voz de Dios en él, y cómo su vida ha cambiado radicalmente y cómo Dios lo ha llevado de una etapa a la otra y siempre en crecimiento a causa de esta voz. Porque también tenemos que entender esto. Muchas veces que pensamos que la voz de Dios significa que las cosas, y otras lo voy a poner entre comillas, se vayan dando. No, la voz de Dios es algo real, es algo tangible, y si usted lo desea, podría ser algo audible. Muchas personas no escuchan la voz de Dios porque están aferradas a un mensaje, o sea, quieren una respuesta, pero la voz de Dios llena un espacio, llena nuestros corazones, satura nuestras mentes, pero con todo esto le da claridad con una dirección específica. Y cuando nos atrevemos a escuchar la voz de Dios y entender lo que Él tiene que decirnos, que muchas veces pudiera no estar relacionado con nuestra situación en específico, pero sí podría estar, o más bien, pero sí está relacionado con nuestra vida en específico y con el plan que Dios tiene, entonces, wow. Dice Jeremías 29:11, mira que los planes que yo tengo son para tu bien, para darte un propósito y para darte eternidad. Entonces, hay veces que nosotros estamos atorados. Fíjese, lo voy a poner como un ejemplo. Es como si nosotros nos encontráramos uno de esos bordos en la calle que nos hacen detenernos, y que nosotros estamos atorados en el bordo cuando hay una carretera enorme para circular y para llegar a lugares. Y muchas veces, amados, usted y yo no nos atrevemos a pasar de ahí. Esta semana estamos hablando acerca de ser carteros. Estamos hablando acerca de llevar las buenas nuevas, como dice el Evangelio en Marcos 16:15. Vayan por el mundo y prediquen el Evangelio. Lleven las buenas nuevas a toda criatura. Y muchas veces nos falta eso, amados. Simplemente el entender que hay buenas noticias específicas y que esas noticias vienen del corazón y expresadas por la voz de Dios.
La manera más fácil de identificar la voz de Dios, amados, es por medio de su Biblia. Él habló cada una de estas palabras y las dictó en el corazón de quienes escribieron la Biblia. Si usted quiere aprender a escuchar la voz de Dios, tiene que aprender a leer su Biblia. Y si usted piensa que la Biblia es un libro complicado y aburrido, escríbame, yo le regalo una Biblia con un lenguaje sencillo, traducida a un lenguaje actual, que usted y yo podemos entender, que nosotros podemos llevar a la vida cotidiana, y se la mando completamente gratis. Eso es, ahora sí que, eso es un regalo de mí para usted. Porque los mensajes de Dios no son y no pueden ser llevados a nadie de manera genérica. Porque en el momento que nos atrevemos a llevarlos de manera genérica, se quedan ahí. Es como una calcomanía sin adhesivo. Va a llegar y va a ocupar un lugar un momentito y después se va a despegar. Cuando nosotros llevamos un mensaje de buenas noticias, este mensaje se queda plasmado en el corazón y sobre todo va a rendir frutos, va a generar frutos que van a alimentar a otros durante toda nuestra vida. Porque muchas veces también estamos buscando cosas genéricas que nos ayuden en ese momento, pero que no vemos que cada cosa, por simple que sea que Dios haga en nuestras vidas, tiene que dar un fruto y tiene que transformar la vida de otros también, porque así funciona el reino de los cielos. Así que, amados, se los voy a dejar de tarea. Cuéntenme qué opina y nos vemos el día de mañana.